Muy buenos días, niñas, espero se encuentren súper bien. Vamos a empezar este día con una pequeña meditación titulada Cuando todos me abandonan. Segunda de Timoteo 4, del versículo 9 al 17 o hasta el final. Vamos a estar meditando, estar sacando algunos pequeños consejos. Así que acompáñenme con una oración. Amantísimo Padre Celestial, te doy las gracias por esta mañana. Gracias por permitirnos, Señor, empezar el día con tu palabra en oración, Padre. Gracias por estos momentos que nos regalas. Gracias, Señor, por los consejos que encontramos en tu palabra. Te pido que nos des corazones y oídos, Señor, dispuestos a recibir el consejo de tu palabra, que caigan en tierra fértil, Padre, donde haya fruto en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a cada una de nosotras, Señor. Si hay alguien que nos va a escuchar y se siente abandonada, se siente sola, Padre, que sepa que tú estás con ella, que tú estás a renovar nuestras fuerzas esta semana, Señor. Ayúdanos, Señor, y danos de tu gracia, como usted la dice al apóstol Pablo, Señor. Ayúdanos a aprender de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Bueno, niñas, aquí vamos con 2 de Timoteo, el último capítulo de 2 de Timoteo 4, pero vamos a meditar a partir del versículo 9 y qué es lo que está pasando aquí, que en este capítulo registra el mensaje final de la pluma inspirada de Pablo. Poco después de dictar estas palabras, Pablo sufrió el martirio por la causa de Cristo. Entonces Pablo aquí, hermanas, está preso, está a punto de ser enjuiciado, ser ejecutado por la causa de Cristo, y ese es un sufrimiento pues que nosotras quizás ahorita no la podríamos entender porque tenemos la libertad, ¿verdad?, de predicar el evangelio. Pablo no está preso por ningún delito que haya cometido, sino que por predicar la palabra, y eso es lo que le pasó a los primeros cristianos. Pagaron con su vida el predicar el evangelio, y el que nosotras hoy en día podamos disfrutar de esta libertad. Antes, en este tiempo, hubieron mártires para que nosotras ahora podamos disfrutar de tener la palabra en nuestras manos, y por eso debe ser tan apreciada y debe de ser leída la Biblia. Entonces esa es la condición en que Pablo está en una condición de soledad, de abandono, porque le pide en el versículo 9, le pide a Timoteo que procure venir pronto a verlo. Le encarga, o sea, le dice que se apresure. Y una de las razones que le da es porque Demas, uno de sus discípulos, de los que anduvo en el equipo de Pablo colaborando, lo había desamparado. Eso lo dice en el versículo 10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Posiblemente Demas tuvo mucho temor, ¿verdad?, de lo que estaba pasando, y él mejor dijo, huyó, ¿verdad?, y se fue. Y hay otros parte del equipo de Pablo que están haciendo el ministerio, porque Pablo incluso en la cárcel, él no dejó de preocuparse por los demás. Y esa es una de las cosas que también nosotras debemos de aprender, ¿verdad? En momentos de soledad o de abandono, buscar a quién podemos ayudar. Fíjense que aquí Crescente dice fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Estos hermanos están yendo a hacer el ministerio, y el único que lo estaba acompañando lo vemos en el versículo 11. Dice, solo Lucas está conmigo. El que estaba quizás ahí era el doctor de cabecera de Pablo, ¿verdad?, porque sabemos que Lucas era médico, y dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Y menciona a Tíquico, lo envía a Efeso. O sea, había otra parte del equipo haciendo la obra misionera. Entonces Pablo quizás estaba atravesando en la cárcel, y no nos podemos imaginar cómo eran las cárceles de esa época, ¿verdad? Eran lugares completamente de soledad, pero tenía también ahí, estaba pendiente de él el doctor Lucas, ¿verdad? Pero aún así él se sentía solo, y le pide a Timoteo en el versículo 13, cuando vengas, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas. El capote, hermanas, era un abrigo largo, como un poncho se podría decir, y era porque ya iba a venir el invierno, porque le dice en el versículo 21, procura venir antes del invierno. O sea, se cree que esta carta fue escrita en el otoño. Entonces el frío, pues se podrán ustedes imaginar cómo era el frío, ¿verdad? Y no tenían esa capacidad
de comprarse como ahora, ¿verdad? Podemos tener varios abrigos y en este momento Pablo necesitaba ese abrigo. E igual nosotras en momentos de abandono o de soledad podemos necesitar el abrigo espiritual que solo el Señor nos lo puede dar, y también el compañerismo cristiano. Pablo anhelaba, esperaba en la con Dios, pero también anhelaba fervientemente el compañerismo cristiano, y le pide a Timoteo que llegue pronto y le hace estos dos encargos: que le lleve el capote, que esto lo dice en el versículo 13, y también que le lleve, dice, los libros y mayormente los pergaminos. Entonces posiblemente los pergaminos eran la escritura, era el Antiguo Testamento. Entonces vemos que en momentos de soledad Pablo también se estaba preparando, y aunque ya sabía que tenía poco tiempo de vida físicamente, en su vida física iba a terminar aquí en la tierra, él no dejó de meditar en la escritura y de hacer su ministerio. Y ese es un buen consejo: cuando nosotros nos sintamos solas, también podamos ocuparnos en la lectura de la Biblia, en el estudio de la escritura, ¿verdad? También en momentos de soledad hay personas que nos han hecho daño. Fíjense que aquí menciona a un hombre, Alejandro, en el versículo 14: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y le dice en el versículo 15: guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Entonces aquí Pablo está diciendo que hubo un hombre que se enfrentó contra ellos, que le dañó su ministerio. Estaba en contra de lo que ellos predicaban, y le aconseja a Timoteo que se cuide de él, ¿verdad? Porque era una persona que había causado mucho mal al ministerio, pero se lo encarga a Dios, le encarga que Dios trate con él, ¿verdad? Ese es también otro tip. Podríamos encargarnos que si hay personas que nos están dañando, se lo dejemos a Dios. Le encarguemos a Dios: Señor, encárgate tú, ¿verdad? Yo voy a seguir con lo que yo estoy haciendo, con mi ministerio, con mi vida, tratando de buscar más de ti, buscarte más en oración, en la lectura de la Biblia. Y Pablo aquí estaba ocupado en su ministerio también, ¿verdad? Porque en el versículo 11 le dice, cuando le dice que solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Entonces Pablo, aunque ya sabía que estaba a punto de fallecer, de morir, por predicar el evangelio, él estaba predicando siempre el evangelio, siempre estaba ocupado, ¿verdad? Siempre estaba estudiando la palabra de Dios, y no dudamos que también estaba en oración, ¿verdad? Y aquí en el versículo 16 vuelve a mencionar que él estuvo en su primera defensa que él había tenido. Dice: ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomada en cuenta. También lo pone eso: no les sea tomado en cuenta lo que han hecho conmigo, porque me desampararon. Hermanas, esta frase tal vez usted la puede decir esta mañana: nadie está conmigo, ninguno está a mi lado, todos me han desamparado. Tal vez usted puede sentirse sola esta mañana, pero el Señor dice, el versículo 17 dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Entonces este mensaje es para nosotras este día. Si nos sentimos solas, abandonadas, el Señor está a nuestro lado y me da fuerzas para que por mí, dice Pablo, fuese cumplida la predicación. Estoy leyendo el versículo 17. Para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo sabía que iba a morir pronto, y nosotras a veces estamos muriendo, hermanas, en soledad, muriendo emocionalmente, muriendo espiritualmente. Pero debemos de saber que nosotras tenemos a nuestro Señor. Si usted ya le abrió el corazón, su vida a Dios, al Señor, tiene que saber que el Señor está a su lado. Y Él es el que nos da fuerzas cada día, hermanas. Porque sin Él no podríamos hacer nada. Imagínense, Pablo estaba trabajando en la obra de Dios. Y fue abandonado también.
también el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él fue también abandonado. Él tuvo los sufrimientos, hermanas, siendo el mismo Dios. Fíjense que en Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Eso pasó con Jesús. Entonces ahorita, hermanas, es el momento de que nosotras nos pongamos a cuentas con Dios y que ya no nos sintamos solas, que busquemos, como hizo Pablo en este momento, buscar el compañerismo cristiano, buscar también en el estudio de su palabra, ¿verdad? Orar. Hay muchas cosas que podemos hacer para no sentirnos abandonadas ni solas. No están solas. El Señor está a nuestro lado, no estamos solas. El Señor está a nuestro lado y Él es el que nos da fuerzas cuando estamos caminando, hermanas, en su camino, en lo que Él ha diseñado para nosotras. No nos salgamos de ese camino que Él ha diseñado para nuestras vidas. Pero tal vez si hay alguien de las que me esté escuchando que si nunca ha recibido al Señor en su corazón, hay un versículo que dice en Isaías 45:22: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. La Biblia enseña, hermanas, que solamente Jesús es el único camino y que tenemos que mirar a Él para la salvación de nuestras almas y vivir una mejor vida aquí en la tierra. Y para que podamos decir que el Señor está a nuestro lado y es el que nos da fuerza. Él es el único, hermanas, no hay otro camino. Así que si alguien nunca le ha abierto su corazón a Jesús, este es el momento, ¿verdad? Y como en el versículo 22 dice: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. O sea que el Señor está en todo nuestro ser, dice. Y termina la carta: la gracia sea con vosotros. Que así, la gracia fue la palabra clave en el ministerio de Pablo, y esperemos en nuestras vidas que la gracia también sea la palabra clave en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, si alguna no ha recibido al Señor Jesucristo, ahora es el día, dice la Biblia, hoy es el día de salvación. Así que las invitamos, si alguien nos está escuchando por primera vez, somos Mujeres de Fe, de Casa de Gracia aquí en Blaston, una iglesia bíblica. Puede visitar nuestra página, Mujeres de Fe, Casa de Gracia. Nos reunimos el último sábado de cada mes. Si quieres saber los ministerios que tenemos, con los que contamos, nos pueden llamar al teléfono 843-338-6754. Como iglesia nos reunimos los domingos a la 1:30. Contamos con varios ministerios como cuidado de niños para los jóvenes, matrimonios, y también tenemos estudios en Hilton Head el día miércoles, estudio bíblico. Contáctenos sin ningún compromiso. Le podemos dar información o nos puede visitar en nuestra página en Facebook. Que el Señor les bendiga y que tengan una linda semana. Bye.